Has sentido que algo está cambiando en ti, pero no puedes ver exactamente qué es. Como si el suelo debajo de tus pies fuera diferente, pero al mirarlo todo pareciera igual. Esa sensación no es tu imaginación. No es el cansancio ni la edad. Es algo real. Es algo que viene de adentro, que se mueve despacio, como la raíz de un árbol que nadie ve crecer pero que un día levanta el pavimento entero. Para Aries, este momento es uno de esos. Uno de los que no vienen con anuncio. No llegan con ruido ni con señales grandes. Llegan en silencio, en lo cotidiano, en esos instantes que parecen pequeños pero que después, cuando miras hacia atrás, ves que fueron el inicio de todo. Hay algo que necesitas escuchar hoy. Algo que, si lo ignoras, puede costarte mucho más que tiempo. Puede costarte la oportunidad de entender lo que tu vida está tratando de decirte ahora mismo. Porque los cambios más importantes de nuestra existencia no llegan anunciados. Llegan susurrados. Y solo los que saben escuchar, los reciben. ¿Y si te dijera que las señales ya están ahí? Que lo que sientes no es confusión, sino el comienzo de algo que lleva tiempo preparándose. En los próximos minutos, vamos a hablar de eso. De lo que está pasando contigo ahora mismo. De la prueba de que el cambio ya comenzó. Y de cómo no perderte lo que está a punto de revelarse. Tip 1. ¿Por qué los cambios más importantes comienzan siendo invisibles? Piensa en el invierno. La tierra está quieta. Fría. Sin flores, sin brotes, sin señales de vida visibles. Quien no sabe mirar podría pensar que nada está pasando. Que el suelo está muerto. Pero debajo, en la oscuridad húmeda que nadie ve, las raíces están trabajando. Las semillas están rompiéndose por dentro. La vida está reorganizándose para lo que viene. Así funcionan los cambios verdaderos en una persona. Los más importantes no empiezan en la superficie. No empiezan con grandes decisiones, con palabras fuertes ni con momentos dramáticos. Empiezan en el interior, en ese lugar silencioso que está más allá del pensamiento cotidiano. Ese lugar donde sabes cosas antes de poder explicarlas. Cuando tienes más de 60 años, ya has vivido suficiente para saber que esto es verdad. Has visto cómo las cosas más significativas de tu vida no llegaron de golpe. Llegaron de a poco. Primero una incomodidad pequeña. Después una pregunta que no podías sacarte de la cabeza. Luego una conversación que parecía casual pero que te dejó pensando días enteros. Y de repente, sin que pudieras decir exactamente cuándo, algo había cambiado para siempre. El problema es que vivimos en un mundo que nos enseña a buscar señales grandes. Nos enseñan que el cambio debe ser visible, ruidoso, obvio. Y cuando no lo vemos así, empezamos a dudar. Empezamos a pensar que nada está pasando. Que estamos estancados. Que ya pasó nuestro momento. Pero eso no es verdad para Aries ahora mismo. Y tienes que escuchar esto con atención. El fuego de Aries no se apaga con los años. Se transforma. Se vuelve más profundo, más sabio, más poderoso. Ya no es la llama joven que quema rápido y necesita atención. Es la brasa que dura toda la noche. La que da calor verdadero. La que no se apaga con el primer viento. Y esa transformación, esa conversión de llama en brasa, ocurre exactamente en lo invisible. En lo que no se ve todavía. En los cambios de percepción que van ocurriendo despacio, como cuando los ojos se acostumbran a la oscuridad y de pronto puedes ver lo que antes era negro absoluto. Hay algo que los estudiosos de los ciclos de la vida han observado siempre. Antes de todo gran amanecer, hay un momento de oscuridad completa. Ese momento antes del alba, cuando todavía no hay luz pero la noche ya está cediendo. Ese momento es el más difícil porque parece que nada ha cambiado. Pero ya todo cambió. Para ti, Aries, ese momento es ahora. El cambio ya empezó. Lo que no puedes ver todavía no significa que no exista. Significa que está madurando. Significa que está ganando fuerza. Y cuando salga a la superficie, lo hará con una claridad que te dejará sin palabras. Lo que viene a continuación es igual de importante. Aprender a reconocer las señales de ese cambio. Porque están ahí. Ya las estás recibiendo. Y en el próximo punto,
Vamos a hablar exactamente de eso. Tip 2. Las señales sutiles que Aries ha estado recibiendo. Hay momentos en los que te despiertas a las 3 de la madrugada y no sabes por qué. No hay ruido. No hay dolor. No hay ninguna razón evidente. Solo estás despierto, con una quietud rara, con algo flotando en tu mente que no puedes nombrar exactamente. Ese momento, ese despertar sin causa aparente, es una señal. Hay momentos en los que escuchas una frase, quizás en una conversación, quizás en la radio, quizás de alguien que ni siquiera conoces bien, y esa frase te golpea de una manera que no se explica racionalmente. Te quedas con ella. Te da vueltas en la cabeza durante días. Eso también es una señal. Hay momentos en los que sientes una incomodidad que no tiene nombre claro. No es tristeza. No es miedo exactamente. Es algo parecido a la inquietud que siente el ave antes de migrar. Ese saber instintivo de que es tiempo de moverse, de que algo tiene que cambiar, aunque no sepas bien qué ni hacia dónde. Esa incomodidad es una señal. Aries ha estado recibiendo estas señales. Y tú lo sabes. Lo sabes porque este video llegó a ti. Porque algo en ti quiso escuchar. Porque en algún nivel, hay una parte tuya que ya está lista para lo que viene. Las señales sutiles no llegan siempre de la misma forma. A veces llegan como sueños que se sienten más reales que la vigilia. A veces llegan como recuerdos que aparecen de la nada, memorias de momentos que creías olvidados pero que de pronto vuelven cargadas de un nuevo significado. A veces llegan como personas que entran en tu vida justo cuando las necesitabas, aunque no lo sabías todavía. Piensa en el agua del río. No avisa cuando va a torcer su cauce. No hace un anuncio. Simplemente empieza a moverse diferente. Un observador que no presta atención no nota el cambio. Pero alguien que conoce el río, que lo ha visto durante años, siente el momento en que el agua cambia de dirección. Eso es lo que está pasando contigo. Para una persona mayor de 60 años, las señales tienen un peso diferente. Tienes décadas de experiencia que te permiten reconocer los patrones. Sabes la diferencia entre una inquietud pasajera y algo que viene de más adentro. Sabes cuando una coincidencia es demasiado precisa para ser accidental. Tu vida entera te ha preparado para leer estas señales con más precisión que cualquier persona joven. El error que muchos cometen a esta edad es pensar que esas señales son para otros. Que el tiempo de los grandes cambios ya pasó. Que ahora toca solo mantener lo que hay. Pero eso es exactamente lo contrario de la verdad. Los ciclos de la vida no terminan. Se profundizan. Y las señales que estás recibiendo ahora son algunas de las más importantes que has recibido en tu vida. Escúchalas. Confía en ellas. Son el lenguaje que usa el universo para comunicarse con quienes están listos para dar el siguiente paso. Si lo que estás escuchando se siente verdadero, imagina lo que podría suceder si aplicaras esta energía de manera intencional durante 21 días consecutivos. Eso es exactamente para lo que fue creado el programa de 21 días en el comentario fijado, orientación diaria, dirección enfocada y un impulso real hacia adelante. Si estás cansado de seguir en el mismo ciclo, esta es tu estructura. Tip 3. Cómo entrenar la percepción para ver lo que está cambiando. Un pescador experimentado no espera ver el pez para saber que está ahí. Siente el hilo. Siente el agua. Siente la resistencia que viene antes del movimiento. Décadas de práctica le han enseñado a percibir lo que todavía no es visible. Eso es lo que necesitamos hablar ahora, cómo afinar esa capacidad en ti. La percepción no es un talento que se tiene o no se tiene. Es una habilidad que se cultiva. Y se cultiva principalmente con una cosa, la atención. No la atención forzada, la que duele y que exige concentración máxima. La atención suave, la que se posa como una mariposa, sin apretar, sin buscar con demasiada urgencia. Cuando tienes más de 60 años, la vida te ha dado algo valiosísimo para esto, tiempo de observación. Has visto patrones repetirse. Has visto cómo las cosas que parecían nuevas en realidad tenían raíces antiguas. Has vivido lo suficiente para saber que nada ocurre en el vacío, que todo está conectado de maneras que no siempre vemos de inmediato. El primer paso para entrenar la percepción es aprender a registrar lo que sientes antes de analizarlo.
Muchas veces tenemos una impresión, un presentimiento, una sensación, y antes de dejarla ser lo que es, ya la estamos juzgando, calificando, buscando pruebas racionales de que es válida o no. Ese proceso de análisis prematuro es lo que mata la percepción sutil. En cambio, cuando te permites sentir primero y analizar después, empiezan a llegar informaciones que de otra forma nunca llegarían. Como cuando dejas que el agua de un vaso se aquiete y de pronto puedes ver el fondo con claridad. Si sigues agitando, nunca ves nada. Para Aries, que es un signo de acción y movimiento, esto puede parecer difícil al principio. El impulso natural es moverse, hacer, ejecutar. Pero hay una madurez que viene con los años, una sabiduría que entiende que a veces el movimiento más poderoso es interno, silencioso, quieto. La raíz no hace ruido mientras crece. Pero cuando llega el momento, sostiene todo el árbol. Otra forma de entrenar la percepción es prestar atención a las repeticiones. Cuando algo aparece 3 veces en circunstancias diferentes, no es accidente. Cuando una misma idea, una misma persona o una misma situación se repite en tu vida con un patrón reconocible, ahí hay información importante. El universo, como un buen maestro, repite la lección hasta que el estudiante la entiende. También ayuda mucho a hablar menos y escuchar más durante un tiempo. No porque hablar sea malo, sino porque el exceso de palabras propias puede tapar la voz interna que trata de darte indicaciones. Los sabios de todas las culturas y de todas las épocas han tenido esto en común, saben cuándo callarse para escuchar. Y quizás lo más importante, aprende a tomar en serio tus propias percepciones. No las descartes como fantasía o como cosa de viejos. No las compares con lo que otros dicen que deberías sentir. Lo que tú percibes, desde tu historia, desde tu experiencia, desde tu madurez acumulada, es información real. Es tu forma de conectar con lo que está pasando en capas más profundas de tu vida. Cuando empiezas a ver de esta manera, algo interesante ocurre, empiezas a encontrar pruebas. Pruebas de que el cambio no solo se acerca sino que ya llegó. Y de eso vamos a hablar ahora. Tip 4. La prueba de que el cambio ya comenzó en ti. Hay una prueba que nadie puede quitarte. No está en papeles. No necesita validación externa. No depende de que nadie más lo vea o lo confirme. Está en ti. Y es irrefutable. La prueba más clara de que algo ha cambiado en una persona es que ya no tolera lo mismo que antes. Que lo que antes pasaba por alto ahora le molesta. Que lo que antes aceptaba como normal ahora le parece insuficiente. Que las mismas conversaciones, los mismos patrones, las mismas situaciones que antes eran invisibles, ahora las ve con una claridad que a veces incomoda. ¿Reconoces esto en ti? ¿Has notado que algunas cosas que antes no te importaban ahora sí te importan, y que algunas cosas que antes te parecían importantes ahora te parecen vacías? Ese reordenamiento de las prioridades es una prueba. Es el signo de que algo en tu interior ha ganado en profundidad. Piensa en el árbol en otoño. Suelta las hojas. No lo hace con tristeza aunque desde afuera pueda parecerlo. Lo hace porque necesita soltar lo que ya terminó su ciclo para poder reservar la energía para lo que viene. Las hojas que caen no son una pérdida. Son una preparación. Cuando notas que te distancias de ciertas situaciones, que ciertos vínculos se sienten más livianos o que ciertos compromisos ya no resuenan de la misma manera, no te asustes. No lo interpretes como que estás perdiendo algo. Interpreta como que estás, como el árbol en otoño, liberando lo que ya cumplió su función para que la energía vaya a donde realmente importa. Otra prueba está en cómo te relacionas con el tiempo. La persona que está en proceso de cambio profundo empieza a sentir el tiempo de manera diferente. Hay momentos de urgencia, de saber que algo no puede esperar más. Y hay momentos de paz, de saber que todo llega cuando tiene que llegar. Esa combinación de urgencia y paz es un síntoma claro de transformación interior. Para Aries, hay además una prueba específica, la energía. Cuando algo en ti está cambiando de verdad, la energía que antes se iba en 1000 direcciones empieza a encontrar un centro. Empieza a concentrarse. Empieza a tener una dirección que se siente verdadera aunque todavía no seas capaz de definirla con palabras. ¿Lo has sentido? ¿Ese momento en que dejas de dispersarte y algo empieza a llamarte con más fuerza que otras cosas? Eso no es casualidad.
Eso es tu interior organizándose para lo que viene. Y lo que viene viene desde el cuerpo también. Porque el cambio no solo es mental. No solo es emocional. Es físico. Y en el próximo punto, vamos a explorar exactamente cómo tu cuerpo está participando en todo esto. Tip 5. Lo que el cuerpo siente cuando algo se transforma desde adentro. El cuerpo sabe. Antes de que la mente lo entienda, antes de que las emociones lo procesen, el cuerpo ya lo sabe. Es el primer testigo de todo lo que ocurre en nosotros. Y cuando algo se transforma desde adentro, el cuerpo lo registra de maneras que no siempre sabemos leer. ¿Has sentido esa tensión extraña en los hombros que aparece en ciertos momentos y que no tiene explicación física clara? Ese nudo en el pecho que no es enfermedad pero que está ahí, presente, cada vez que piensas en ciertos temas. Esa ligereza inesperada que sientes cuando tomas una decisión que viene de un lugar verdadero, aunque sea difícil. El cuerpo habla en ese idioma. El idioma de las sensaciones, de las tensiones, de los alivios repentinos. Y cuando estamos en proceso de transformación profunda, el cuerpo se vuelve especialmente comunicativo. Para las personas que ya llevan más de 6 décadas en este mundo, hay una relación con el cuerpo que se ha ido construyendo a través de muchas experiencias. Has aprendido, aunque quizás sin darte cuenta, a distinguir entre el dolor que avisa y el dolor que paraliza. Entre la fatiga que es señal de que necesitas descanso y la fatiga que es señal de que algo más profundo está ocurriendo. El cuerpo de una persona en transformación tiene sus propias señales. A veces es un sueño más profundo del habitual, un descanso que llega después de mucho tiempo de tensión. A veces es exactamente lo contrario, una energía nueva que aparece en momentos inesperados, como cuando en invierno de repente hay un día de sol radiante que parece pertenecer a otra estación. A veces el cuerpo pide más silencio, más quietud, más momentos de simplemente estar sin hacer nada en particular. No confundas eso con pereza o con falta de vitalidad. El árbol que va a dar sus mejores frutos primero concentra toda su energía en las raíces durante meses. Desde afuera parece quieto. Desde adentro está haciendo el trabajo más importante. Hay también algo muy hermoso que ocurre cuando una persona mayor de 60 años está en proceso de cambio real. El cuerpo empieza a soltar la rigidez que acumuló en años de resistencia. No la rigidez física, aunque a veces también esa, sino la rigidez interna. La que viene de haberse defendido durante mucho tiempo. La que viene de haber cargado con responsabilidades, con expectativas, con roles que quizás ya cumplieron su propósito. Cuando el cambio llega de verdad, hay un ablandamiento. Una suavidad nueva que no es debilidad sino madurez. Como la madera que con los años se vuelve más densa y al mismo tiempo más noble, más rica en textura, más capaz de resonar. Tu cuerpo está en ese proceso ahora mismo. Escúchalo. No con miedo, sino con la misma atención amorosa que le darías a un viejo amigo que tiene algo importante que contarte. Lo que el cuerpo siente no es separado de lo que el alma está viviendo. Son el mismo idioma, en distintos dialectos. Y ese idioma también se habla en las relaciones. Porque nada de lo que pasa en ti ocurre en aislamiento. Todo se refleja en los vínculos que tienes con las demás personas. Y eso es lo que exploraremos ahora. Tip 6. Las relaciones que reflejan el cambio que estás viviendo. Las relaciones son espejos. No siempre espejos cómodos, no siempre espejos que muestran lo que queremos ver. Pero siempre espejos precisos. Lo que pasa en tu interior siempre, sin excepción, se refleja de alguna manera en cómo te relacionas con los demás. Cuando una persona está en proceso de cambio profundo, las relaciones a su alrededor se reorganizan. Algunas se fortalecen. Algunas se distancian. Algunas que parecían dormidas vuelven a cobrar vida con una energía diferente. Y algunas que parecían sólidas de repente muestran su fragilidad. Esto no es algo que debas controlar o forzar. Es algo que ocurre de manera natural, como los diferentes tipos de aves que se acercan a un jardín según las flores que tiene en cada estación. El jardín no tiene que hacer nada especial para atraer o alejar. Con solo ser lo que es en cada momento, atrae lo que le corresponde. Para Aries, que tiene una energía tan particular y tan intensa, este proceso de reorganización de las relaciones puede ser especialmente visible. Las personas que están en tu vida ahora mismo no están ahí por accidente.
Hay algunas que vinieron a apoyar este proceso de cambio. Hay otras que están siendo movidas por él sin saber exactamente por qué. ¿Has notado a alguien en tu vida con quien de repente la conversación es diferente? Más profunda, más honesta, más real. Esa persona está respondiendo al cambio en ti. Tu transformación interior actúa como un imán que atrae nuevas formas de relacionarse. Y al mismo tiempo, ¿has notado que ciertas conversaciones que antes podías tener sin problema ahora te parecen vacías o agotadoras? No es que esas personas sean malas. Es que ya no vibran en la misma frecuencia que tú en este momento. Como cuando cambias la sintonía de una radio, no es que las otras emisoras desaparezcan, es que ya no son las que escuchas tú ahora. Las personas mayores de 60 años tienen en esto una ventaja enorme, la perspectiva. Has visto suficientes ciclos relacionales para saber que los vínculos cambian y que eso es normal y sano. Que las amistades que duran 30 años no son iguales al principio que al final, y que eso no las hace menos valiosas sino más ricas. Que las relaciones familiares se transforman con el tiempo y que hay belleza en cómo se van adaptando. Lo que importa ahora es que no tengas miedo de los cambios en tus relaciones. No interpretes el distanciamiento natural como rechazo. No interpretes el acercamiento nuevo como obligación de corresponder de manera que no se sienta auténtica. Permite que las relaciones sean lo que son en este momento, sin forzarlas a ser lo que fueron o lo que crees que deberían ser. Porque hay algo que el cambio en ti está haciendo con las relaciones que no te das cuenta todavía. Está filtrando lo que es verdadero. Y lo verdadero siempre es lo que vale la pena sostener. Lo que queda cuando el cambio pasa por una relación como el viento pasa por un árbol, lo que se queda, eso es lo sólido, lo real, lo que el tiempo confirma como valioso. Y en ese proceso de filtrado, hay algo que merece su propio espacio de reflexión, la relación contigo mismo y con lo que percibes de tu propio proceso. Especialmente la parte de no necesitar que otros lo vean para que sea real. Tip 7. ¿Por qué no necesitas que todos vean lo que está pasando en ti? Hay una tentación muy humana cuando algo grande está pasando en nosotros, querer que otros lo vean. Querer compartirlo, validarlo, confirmarlo en los ojos de los demás. Y no hay nada malo en ese impulso. Es natural. Somos seres relacionales y queremos ser vistos. Pero hay algo que necesitas saber sobre los cambios más profundos. No siempre necesitan testigos para ser reales. De hecho, algunos de los cambios más poderosos de una vida ocurren en el silencio más completo, sin que nadie más se entere hasta mucho después. Piensa en la semilla. Nadie la ve germinar. El proceso de transformación más radical, el momento en que una semilla deja de ser semilla y empieza a ser planta, ocurre completamente en la oscuridad, completamente en silencio, sin ningún testigo. Y sin embargo es el proceso más real y más poderoso de toda la vida de ese árbol. Para Aries, que tiene un fuego que de manera natural quiere brillar y ser visto, esto puede ser una de las lecciones más desafiantes y más importantes de esta etapa. Aprender a sostener la transformación sin necesitar la aprobación de los demás. Aprender que lo que está pasando en ti tiene valor aunque nadie más lo perciba todavía. Y hay algo más. Cuando compartes un proceso que todavía está madurando, corres el riesgo de recibir opiniones, dudas, comparaciones, preguntas que interrumpen el proceso natural. No porque la gente sea mala, sino porque no siempre saben acompañar lo que no comprenden todavía. Es como encender una vela recién nacida en el viento. Necesita un momento de protección antes de ser lo suficientemente grande para resistir. No la cierras para siempre. La proteges mientras gana fuerza. Hay una sabiduría particular que viene con los años y que Aries puede reconocer en su interior, la sabiduría de saber cuándo hablar y cuándo guardar. Cuándo compartir y cuándo dejar que algo madure en privado. Cuando el silencio es una forma de protección y cuando es el momento de mostrar lo que tienes. No necesitas que nadie valide lo que está ocurriendo en ti para que sea verdad. Tu propia certeza interna, esa voz que sabe aunque no siempre puede explicar, es suficiente. Es más que suficiente. Es la voz más confiable que tienes. Confía en ese proceso privado. Cuídalo con la misma delicadeza que un jardinero cuida las plantas jóvenes antes de que estén listas para enfrentar el sol pleno. Porque lo que crece en el silencio, cuando finalmente sale a la luz, sale con una fuerza que sorprende a todos. Y sorprende también porque llega acompañado de confirmaciones.
de señales que el universo pone en el camino para decirte que estás en el lugar correcto, en el momento correcto. Esas confirmaciones son reales. Son específicas para Aries ahora mismo. Y en el próximo punto, vamos a hablar exactamente de cuáles son. Tip 8. La confirmación que el universo ya te está dando ahora mismo. El universo no habla en el idioma de las palabras. Habla en el idioma de las coincidencias, de los encuentros inesperados, de los momentos en que algo externo parece responder perfectamente a lo que estabas pensando o sintiendo en tu interior. Y para quien sabe escuchar ese idioma, la vida se vuelve una conversación continua y asombrosa. Para Aries en este momento, hay confirmaciones llegando de maneras que quizás no estás reconociendo todavía. Porque a veces esperamos las confirmaciones con un formato que nosotros mismos definimos, y cuando llegan de otra manera, no las vemos. ¿Cómo llega la confirmación? A veces llega como un libro que cae de una repisa y cuando lo abres está en la página exacta que necesitabas leer. A veces llega como una frase que escuchas en una conversación ajena y que te habla directamente. A veces llega como una sincronía de fechas, de números, de patrones que se repiten con demasiada precisión para ser accidentales. Pero también llega de maneras más internas. Llega cuando tomas una decisión desde un lugar verdadero y sientes esa paz que no depende de que las cosas salgan bien o mal, sino de saber que estás siendo fiel a algo esencial en ti. Llega cuando miras hacia atrás y de pronto ves la lógica perfecta de eventos que en su momento parecían caóticos o sin sentido. Para una persona mayor de 60 años, hay una confirmación especial disponible que los más jóvenes no tienen todavía, la perspectiva histórica de su propia vida. Puedes ver patrones que se repiten. Puedes ver la manera en que ciertas etapas siempre precedieron a ciertos florecimientos. Puedes ver que cada vez que en el pasado algo terminó, fue porque algo mejor estaba empezando. Eso es una confirmación enorme. Esa es la historia de tu propia vida diciéndote, confía. Esto que está pasando ahora tiene el mismo patrón que las otras veces en que la vida se organizó para darte algo mejor de lo que tenías. Aries tiene además una relación particular con la energía del primer movimiento, con el impulso inicial. Y cuando el universo está alineado contigo, ese impulso llega de maneras que no puedes ignorar. Una certeza repentina. Una claridad que aparece en medio de la confusión. Una sensación de que finalmente sabes lo que tienes que hacer aunque no sepas todos los pasos todavía. Esas son las confirmaciones. Esas son las respuestas que el universo ya te está dando. Y son reales. Son tuyas. Son específicas para este momento de tu vida. Algunas personas solo observan. Otras se transforman. Si quieres estar en el segundo grupo, la guía de 21 días en el comentario fijado te ofrece un proceso claro y paso a paso alineado con tu signo. Esto no es sobre esperar, es sobre moverse. Tip 9. Cómo sostener el cambio cuando todavía no es visible del todo. Sostener un cambio invisible requiere una fortaleza particular. No la fortaleza que se muestra ni la que necesita aplausos. La fortaleza silenciosa del que sabe lo que está ocurriendo aunque nadie más lo vea todavía. La del labrador que siembra en otoño sabiendo que la cosecha llegará en primavera, aunque en el momento de sembrar el campo parezca solo tierra removida. Hay momentos en todo proceso de cambio en que la duda llega. Momentos en que te preguntas si realmente algo está pasando o si fue solo tu imaginación. Momentos en que el viejo patrón tira con más fuerza que el nuevo. Momentos en que sería más fácil volver a lo conocido aunque lo conocido ya no te llene. Para Aries, esos momentos de duda pueden ser especialmente intensos porque el fuego de este signo no sabe estar quieto por mucho tiempo. Necesita movimiento, dirección, acción visible. Y cuando el cambio es interno y todavía no ha tomado forma externa, puede sentirse como si nada estuviera ocurriendo, como si el fuego se estuviera apagando. Pero no se está apagando. Se está concentrando. Hay una diferencia enorme entre el fuego que se dispersa en 1000 chispas y el fuego que se concentra en un punto. El primero hace mucho ruido y hace poco. El segundo puede transformar todo lo que toca. Para sostener el cambio en este periodo de invisibilidad, lo primero es entender que el proceso tiene su propio ritmo. No puede ser apresurado sin romperse. Como el fruto que necesita su tiempo en el árbol antes de estar listo, el cambio también necesita su tiempo de maduración.
Apresurarlo produce frutos que parecen listos pero que en el interior todavía no lo están. Lo segundo es crear pequeñas anclas de consistencia. No grandes gestos ni compromisos imposibles. Pequeñas cosas que haces todos los días que te recuerdan quién estás siendo en este proceso. Puede ser un momento de quietud por la mañana. Puede ser una frase que te dices al despertar. Puede ser cualquier acto pequeño y consistente que sirva como señal de que estás sosteniendo la dirección. Lo tercero, y quizás lo más poderoso para alguien con tu experiencia de vida, es recordar las otras veces. Recordar los otros momentos en que pasaste por un periodo de incertidumbre y el resultado fue mejor de lo que imaginabas. Tu historia personal es tu mayor recurso en estos momentos. Es la prueba más concreta que tienes de que puedes sostener los procesos aunque no siempre los veas completos. Hay también una belleza en este periodo de sostenimiento invisible. Es el periodo en que más crecemos en profundidad. En que más nos conocemos. En que más nos desprendemos de lo superficial y nos quedamos con lo esencial. No lo desperdicies en ansiedad. Habítalo con la misma confianza que el árbol habita el invierno, sabiendo que la primavera no llega porque la pidamos sino porque es el orden natural de las cosas. Y ese orden natural tiene su propia lógica, su propio momento de revelación. El momento en que lo que era invisible se vuelve completamente visible. Y ese momento está más cerca de lo que crees. Tip 10. El momento en que lo sutil se vuelve evidente para todos. Llega un día. No lo anuncias tú. No lo programa nadie. Simplemente llega. Y de repente lo que estaba pasando en silencio durante meses, o durante años, se vuelve tan obvio que los demás no pueden no verlo. El árbol que en invierno parecía muerto de repente está lleno de flores. El río que en sequía parecía apenas un hilo de agua de repente corre pleno y poderoso. La persona que estaba trabajando en su interior de repente irradia algo diferente, algo que no estaba antes, algo que los demás perciben aunque no siempre puedan nombrarlo. Ese es el momento de la evidencia. El momento en que lo sutil se convierte en manifiesto. Y para Aries, ese momento tiene una cualidad particular: cuando llega, llega con fuerza. Porque el fuego de Aries que ha estado madurando y concentrándose no hace su aparición con timidez. Hace su aparición como el amanecer después de la noche más larga, sin pedir permiso, sin disculparse, con toda la luz que tiene. ¿Cómo saber cuándo ese momento se acerca? Hay señales. La energía que estaba concentrada empieza a sentirse expansiva, como agua que llega a su punto de ebullición. Las palabras que antes no tenías para describir lo que estabas viviendo empiezan a llegar solas. Las decisiones que antes eran difíciles de pronto se vuelven claras, no porque las circunstancias hayan cambiado sino porque tú has cambiado. Para una persona mayor de 60 años, este momento tiene un significado adicional muy especial. Porque no es el primer capítulo de una vida que empieza. Es uno de los más ricos de una vida que ya tiene profundidad, que ya tiene contexto, que ya tiene la madurez para recibir lo que viene con gratitud y con sabiduría. No existe él es demasiado tarde para este proceso. La primavera no le pregunta al árbol cuántos inviernos lleva. Simplemente llega, y el árbol florece. Tu primavera no tiene una edad límite. Tiene condiciones internas, y esas condiciones tú las has ido cumpliendo a lo largo de todo este proceso. Hay algo que los que te rodean van a notar cuando ese momento llegue, algo diferente en tus ojos. Una presencia más completa. Una paz que no es resignación sino asentamiento, la paz del que finalmente está donde tiene que estar. No la paz de quien terminó de luchar sino la paz de quien encontró su centro. Ese momento está más cerca de lo que crees. Y cuando llegue, lo reconocerás. No porque alguien te lo diga, sino porque lo sentirás desde adentro, con una certeza que no necesita confirmación externa, como cuando el sol sale y la oscuridad simplemente ya no puede existir en el mismo espacio. Lo que has vivido en estas semanas, en estos meses, todo el proceso invisible, todo el trabajo silencioso, está construyendo eso. Está construyendo el momento de la evidencia. Y ese momento es tuyo. Todo lo que hemos recorrido hasta aquí no es teoría. Es el mapa de lo que ya está ocurriendo en tu vida. El cambio que comenzó siendo invisible está ganando forma. Las señales que recibiste no fueron accidentales. El proceso que tu cuerpo y tus relaciones ya están reflejando es real.
Y la confirmación que el universo te está dando no necesita que nadie más la vea para que sea verdadera. Eres Aries. Llevas en ti el fuego del primer signo, el que abre caminos, el que inaugura, el que tiene el valor de comenzar aunque no sepa todavía cómo va a terminar. Y ese fuego no se apaga con los años. Se vuelve más sabio, más deliberado, más capaz de transformar de verdad en lugar de solo iluminar por un momento. Lo que está pasando en ti ahora mismo es una de las transformaciones más importantes de tu vida. No porque sea dramática o visible, sino precisamente por lo contrario, porque está ocurriendo en la profundidad, donde las cosas que duran toda la vida tienen sus raíces. Cuando una persona de tu experiencia decide transformarse, no lo hace como cuando era joven, a tropiezos, por ensayo y error, dejando muchas cosas rotas en el camino. Lo hace con la sabiduría de quien ha vivido suficiente para saber qué conservar y qué soltar. Lo hace con la paciencia del labrador que conoce sus estaciones. Lo hace con la confianza del árbol que ya sobrevivió muchos inviernos. No subestimes lo que está pasando en ti. No lo compares con lo que ves en otros. No lo midas con los estándares de otra época de tu vida. Lo que está ocurriendo ahora tiene su propia escala, su propio valor, su propia magnitud. El universo te está hablando. Te ha estado hablando todo el tiempo. Las señales no eran confusión. Eran comunicación. La incomodidad no era un error. Era una brújula. El cambio que no podías ver no era ausencia de movimiento. Era el movimiento más profundo de todos. Confía en eso. Confía en ti. Confía en la vida que te ha traído hasta aquí, a este momento exacto, con esta sabiduría acumulada, con este fuego que sigue ardiendo, con esta capacidad de empezar de nuevo que Aries lleva siempre, sin importar la estación ni los años. El próximo capítulo ya está escribiéndose. Lo está escribiendo tu cambio interior. Y cuando salga a la luz, y saldrá, va a ser una de las páginas más hermosas y más poderosas de tu historia. Tienes dos opciones después de este video. Cerrarlo y esperar que las cosas cambien solas, o decidir que los próximos 21 días van a ser diferentes. Si eliges lo segundo, la transformación estructurada de 21 días alineada con tu signo está esperándote en el comentario fijado. La energía ya se está moviendo, la única pregunta es si tú también lo estás.